Villancico de San Lucas. La tela de un lado, del otro el pintor. El retrato hablado no le hace favor. En las sombras de los muros se pueden reconocer las formas de una mujer y un niño casi dorado. Los ojos oscuros, los rasgos muy puros. La Virgen de un lado, del otro el pintor. Que nos muestre la vida, por favor. Poema de Alberto Blanco, a propósito de uno de los cuadros realizados por el pintor renacentista Jan Mabuse con el mismo tema. San Lucas dibujando a la Virgen y al niño. Mañana es Nochebuena y hoy mismo también tendremos una muy buena noche aquí en La Dichosa Palabra. Bienvenidos. Acá, saboreando los aromas de los hornos, de los hogares navideños, nos acordamos de esa expresión, no hay tu tía. Por supuesto, es de esas frases que hemos heredado de la remota antigüedad, pero que no tiene nada que ver con nuestra parienta. El tu tía se refiere a que en los hornos, cuando se cocina, se genera una pequeña costra que desde la medicina tradicional del Neolítico, se dice, se usaba para untar en las cicatrices y como contiene ciertos compuestos como el zinc, esto ayuda a una cicatrización más veloz. Por lo tanto, era muy útil para las heridas o los daños en la piel. Decir así, no hay tu tía, quiere decir que no hay remedio, que no hay otra alternativa. Hemos olvidado su origen, pero seguimos acordándonos de nuestras tías ahora en Navidad. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Hace ya casi un mes, allá en el Neolítico, en un programa, comencé leyendo un soneto de Joaquín Sabina y lo interrumpí porque entraba el tema de la Navidad. Prometí continuarlo y dice así: otra vez las abyectas navidades con su almidón, su nuera, su chupete, su turrón de Gijona y su maceta, y mamá Inés contando necedades y las noches de paz apaga y vete, y el billete de ida a otro planeta. Él es Joaquín Sabina, yo soy Eduardo Casal. Muchos de ustedes seguramente ya estén llegando a los lugares donde van a celebrar mañana la Nochebuena con sus seres queridos. Quizá alguno de ustedes haya elegido lugares y destinos calurosos, pero estoy casi segura de que la mayoría está en este momento bien abrigadito. Y seguro la mayoría estará pensando en cocinar o cocinando ya. Por eso los refranes que hoy les voy a compartir tienen que ver con el hambre y con el frío. El frío puede entrar de repente entre Navidad y los inocentes. El segundo tiene que ver con la comida, dice, la perdiz y la camuesa por Navidad es buena. La camuesa es el fruto del camueso, que es una especie como de variedad del manzano. Y el tercero une las dos, la comida y el frío. Hasta Navidad ni hambre ni frío pasarás. Nosotros lo que espero es que no se les pase nunca las ganas de estar con nosotros, pues La Dichosa Palabra termina este año hasta el final, hasta el último sábado de diciembre. Qué gusto volver a verlos. Yo soy Laura García. Buenísimo, pues vamos a recordar qué pregunta hemos puesto desde temprano en las redes sociales y es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 espíritus o fantasmas que visitan a Ebenezer Scrooge, anunciados por el fantasma de su antiguo socio? Está fácil, ¿no? ¿Quién sabe? Turiruri. Turiruri. No, Porque ahorita ya hay más ni una fantasmas que sola antes. pista más. Ahorita ya hay más fantasmas Sí. que antes. A él lo visitaron 3, pero ahorita ya hay muchos más. Muchos de 2 piernas. Bueno, Con más de este 3 de frío hecho, que porque, tenemos. porque era otro fantasma, el de Sí. su antiguo socio, el que anunciaba la visita de esos 3.
Y bueno, vamos a comenzar con sus palabras y como no todo en la Navidad es paz, nos pregunta Carlos Medina por Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. A ver, De veras, una pregunta anticlimática para... Sección Oriente. No por termina, favor. no Oriente. termina Al oriente de la pacíficamente, mesa. no tiene un final pacífico ese. no, claro, en el fondo sí. Bueno, pero no sé. Bueno, Sun Tzu de alguna manera sí tiene un lado pacifista la pregunta. Pues como muchos conocerán, ahora se ha vuelto muy famoso desde el regreso de China y del papel de China. China ya ven que estuvo muy cerrada, muy aislada del mundo occidental y del mundo en general. Ahora la vemos crecer, la vemos tener una presencia cada vez mayor en todos los ámbitos geopolíticos y sobre todo económicos y también financieros y de negocios. Entonces ahora se ha utilizado mucho ese antiguo libro, ese antiquísimo libro, el famoso libro del arte de la guerra de Sun Tzu, y ahora se ha aplicado pues a los negocios, a las relaciones interpersonales, a la psicología y manuales de todo tipo, hasta para ligarse a las chavas Con el arte con de el la arte de la guerra, ¿no? Con el arte de la guerra. Muy conflictiva esa relación. Sí, entonces, bueno, Sun Tzu, por un lado se discute qué tanto es un personaje real, ¿no? ¿Qué tanto es un personaje real? Y pues ahora más o menos los investigadores han ido concluyendo que sí existió Sun Tzu, pero que probablemente, como muchos textos antiguos, él dejó escritos pues algunos borradores que después, con el tiempo, algunos de sus seguidores redondearon, clarificaron y podríamos decir, lo hicieron más sintético y más compacto ese libro, y que es más o menos el libro que tenemos ahora. Sima Chen, uno de los más grandes escritores de la antigüedad china, ya lo menciona y parte de que es un personaje real que vivió en el último periodo de la dinastía Zhou, antes de la unificación de China. O sea, el último periodo de la dinastía Zhou se divide en dos periodos, uno que se llama primavera-verano y otro que se llama el periodo de los reinos combatientes. En el periodo de los reinos combatientes, que concluye justamente en el 221, cuando el gran emperador, que está enterrado en Xi'an, en la tumba con los guerreros de terracota famosísimos, este último periodo, que arranca en el 441 más o menos, antes de Cristo, es un periodo donde se empieza a utilizar el caballo, donde se empieza a utilizar la ballesta, donde se empiezan a utilizar ciertas técnicas que son mencionadas en el libro. Entonces, Sima Chen partía de que este personaje había vivido al final del periodo de primavera y otoño, o sea que había vivido antes del año 441. Y ahora se cree que como hay referencias no hay referencias al caballo, pues por eso podría ser que el borrador es anterior, pero hay muchas referencias a la ballesta y hay otras armas posteriores, ¿no? Entonces, como en esa época tampoco había generales dirigentes en la época de primavera y otoño, creemos que pues, el personaje debe ubicarse como entre el año 420 y el 390, más o menos 380, o sea que sería contemporáneo de Sócrates o del Platón joven, y está considerado probablemente el mejor libro, el más famoso, el más extraordinario libro de estrategia y de patrones de estrategia militar. Los chinos en general, hasta el día de hoy, creen que la guerra es una cosa espantosísima, es probablemente una de las civilizaciones que tiene a los guerreros y a los soldados en un concepto más bajo, pero Sun Tzu parte de que la mejor guerra es la guerra que cuesta menos, la guerra que no se lleva muertes, que no se lleva tanto gasto, y por lo tanto parte de la guerra psicológica, de la guerra de amedrentar al otro, de hacer lo que se rinda antes, de que lo conquistemos mentalmente. Que no es de menos que dolorosa. No, que lo atemoricemos más barata, mentalmente, que se Tú hace unos rinda. meses hablabas de la disuasión. Exactamente, es exactamente que la disuasión sería el mejor método, ¿no? El mejor método militar, y es un tratado realmente fantástico. En la India, unos 70 años después, el Chanaka, uno de los asesores de los primeros reyes de la dinastía Maurya,
escribió el famoso Arthashastra, del que alguna vez platicamos aquí, pero el Arthashastra habla más de cómo gobernar y el aspecto de la guerra es solamente una parte del libro. En cambio, el libro de Sun Tzu es un libro específicamente de la guerra y su sobrino, se dice, había escrito otro libro y se creía que era imaginario, pero hace unos 20, 30 años lo encontraron. ¿Cuándo se empezó a leer en Occidente? En Rápido, Occidente, antes de irnos a la dichosa palabra, el libro del arte de la guerra se empezó a leer en Occidente desde prácticamente fines del siglo XVII, más o menos, de fines del XVII y principios del XVIII, ¿no? Ya Napoleón, por supuesto, lo conocía. Perfecto, pues Ahorita vámonos. seguimos. Yo quiero añadir algo de Sun Tzu, pero ya que sigamos. Después, mi estrategia es ahorita quedarme callado. Psicológicamente acabas de romper el ritmo. Este es el arte de la pausa. Vamos a hacer una pausa mientras tanto, antes de que continúes. Para recordar la dichosa palabra o decirles la dichosa palabra de esta noche, nosotros proponemos una definición. Las primeras personas que sepan a qué libro corresponde esta definición tendrán prioridad para llevarse los libros que mostraremos. Incumbir, competir, concernir, corresponder. Tener una cosa, relación o aplicación con algo o con alguien. Tocarle a alguien una función o un papel que se expresa. Verbo con la letra favorita de Laura García. He dicho. Para ustedes, de Penguin Random House, esta novela que suena verdaderamente encantadora de el gran Salman Rushdie, La encantadora de Florencia, y que está ubicada también en el lejano oriente, ni más ni menos que en la ciudad de Fatehpur Sikri, en la India, en la corte del emperador Akbar el Grande, que es una ciudad que todavía sobrevive ahí maravillosamente, y pues muy buena para que la lean ahorita en esta época de tanto frío. El calor de la India los va a hacer sentir bien. Y tenemos también una antología personal de los cuentos de Sergio Ramírez. Ya ven la polémica que causó el mes pasado por el premio Cervantes allá en la FIL. 50 años de cuentos. Es una cortesía de Océano. Y también hace unas semanas les presentamos el primer libro de esta serie de eventos desafortunados. En esta ocasión tenemos el tercero, de Lemony Snicket, El Ventanal. Siguen las desgracias y la mala suerte de los hermanos Baudelaire y parece que seguirá porque todavía hay un cuarto libro. Así que no se pierdan esta saga de... Creo que son como 12, ¿eh? Son un montón. Mucho, sí, o sea, las desgracias no tienen fin para esos pobres niños. Y además es muy chistoso, porque bueno, ya comentábamos también que el Lemony Snicket es un seudónimo y que en cada libro inventa una biografía diferente porque es más divertido. Así que, qué mejor que escribir bien y además divertirse. Es cortesía de Montena. Bueno, tenemos tiempo para que continúe Eduardo Casar hablando. Bueno, es que yo quería comentar. ¿Por qué el arte de la guerra todavía se lee? ¿Por qué puede, siendo un libro tan antiguo? Yo creo que es por la forma de estructurar los enunciados que tiene que ver con una gran generalización. ¿Sí? Por ejemplo, hablar de cuando el enemigo te empuje, tú jalas. ¿Sí? Claro. Bueno, es un ejemplo, no es textual de Don Sun Tzu, ¿no? Pero es entonces, ese tipo de, digamos, de casi aforismos, porque es una forma muy aforística, no es explicativa, no detalla, no se mete en problemas particulares, uno lo puede llevar al territorio de las disputas conyugales, de los problemas con los condóminos, de... ¿No te ha pasado? A mí nunca me ha pasado. Bueno, el mes pasado, bueno... no, de hecho, eso pasa todo el tiempo. Sí. Sí. Y además un poco ese libro también, la finalidad que tiene es que para poder evitar la guerra, lo primero que hay que saber es lo que pasa en la guerra. Es decir, las consecuencias, las estrategias, claro que hay que dominarlas para poder ganarla, pero lo mejor para conocerla es evitarla. Tampoco quieres agarrarte golpes con el vecino, lo que quieres es obtener lo que necesitas. ¿No? Por eso es una estrategia, y por eso se usa hasta en la cocina, ¿no? Sí. Si te van a freír, fríelo primero. Ese tipo de relaciones, digamos, de ese tipo. Eso le dice una pechuga de... Pero además muchas veces, digamos, con una especie de recomendación paradójica, de que no hagas lo esperado, de que no hagas lo obvio
sino que no le hagas a tu actúes con enemigo inteligencia. lo que no quieras que te haga a ti. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya Ya, huele ya. a pavo. Y volvemos aquí a la dichosa palabra. Seguimos aquí acercándonos a la Nochebuena. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Bueno, aquí nos preguntan Mercedes Fernández que si podríamos hablar algo acerca de Oliver Sacks. De Oliver Sacks. No me acuerdo, creo que ya hemos hablado de él, o por lo menos de sus libros. Lo hemos siempre, mencionado. pero- Lo Pero hemos es un mencionado. Sí, Lo porque hemos es- mencionado. Es grande, es un gran narrador y además es un gran pues divulgador de la medicina neurológica, pongámoslo así. Y yo creo que casi todos sus libros, o todos los que yo he leído, tienen algo de autobiográfico, en el sentido de que cuenta historias de pacientes que él conoció personalmente y a los que escuchó y a los que trató directamente. Pero en general, digamos, si quieren, para referirnos a la persona de Oliver Sacks, pues habría que remitirnos a sus libros más autobiográficos, como por ejemplo El tío Tungsteno o Gratitud, que cuenta un par de episodios sobre su vida muy entretenidos y muy fuertes también, y sobre todo su autobiografía, que se llama En Movimiento y que es una absoluta delicia. Es una autobiografía, pues como debe ser una buena autobiografía, de una honestidad muy brutal, donde puedes ver sus conflictos, sus culpas, también pues todo su lado vital, que es maravilloso y envidiable. Y además es sumamente entretenida. Él siempre fue muy bueno para narrar, yo creo que por dos cosas. Primero, porque la vida es así y hay gente que tiene talento para contar, pero sobre todo porque supo escuchar a sus pacientes. Y para tener cosas que decir hay que saber escuchar, hay que saber leer, hay que saber eso para poder tener cosas que decir. Y él tenía siempre muchas cosas interesantes que contar. Y yo creo que se distinguió más que como un científico que hiciera grandes descubrimientos, yo creo que se distinguió por el humanismo que siempre tuvo y esa capacidad que tuvo de empatía con sus pacientes y con, pues con la vida que le tocó, ¿no? Él padeció bastante porque era homosexual en una época donde eso era pues, un delito en Inglaterra. Él es inglés, aunque después se ha ido a vivir a Estados Unidos, huyendo. Él mismo lo reconoce en el libro de una cosa familiar muy fuerte, que es que tuvo un hermano esquizofrénico. En sus memorias él se pregunta si Hablando de esas enfermedades terribles de las Sí, que estuvo terribles. rodeado también. Sí, Y que marcaron también esa sensibilidad tan grande, ¿no?, hacia la medicina. claro, y esa cosa paradójica que él reconoce en el libro de que por un lado huía de su hogar, huía de Inglaterra justamente para no estar junto a ese hermano que le dolía tanto, y a la vez nunca dejaba de pensar en él, y pues toda su vida profesional se distingue por atender pacientes en los que uno podría ver, digamos, si uno se pusiera hasta psicoanalítico, como a otras personalidades de su hermano, como a sustitutos de su propio hermano, ¿no? Y el libro es muy entretenido. Me acuerdo, por ejemplo, de esta anécdota graciosísima que cuenta de que era hijo de dos médicos muy importantes. La mamá era una cirujana muy importante. Hay una foto de la mamá saludando a la reina con Oliver Sacks atrás, y la mamá era una gran personalidad. Y nunca esperó que su hijo se volviera cirujano porque sabía que era muy torpe, pero sí se esperaba que sus hijos supieran mucho de medicina y en particular de anatomía. Los hermanos mayores de Oliver Sacks eran médicos y él finalmente entra a Oxford, cursa la materia de anatomía y cuando va a ver sus calificaciones empieza desde arriba, va viendo el penúltimo lugar de todos los que presentaron el examen. Se siente tan mal, no sabe cómo enfrentar eso, que va a un pub y dice, pues es un momento de beber, o sea, y se emborracha. Como debe ser. Y ya medio borrachito, Olvídate. toma una decisión audaz y dice, no, en este momento se está presentando un examen que otorga un premio especial en anatomía, pues me voy a ir a presentar el examen, ¿por qué no?
Llega así, llega tarde al examen, se sienta hasta atrás, recibe las hojas, eran 7 preguntas. De las 7 preguntas solo respondió una. Y en esa única pregunta vertió todo lo que sabía sobre las relaciones entre la fisiología, la anatomía, bla, 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 y se acabó. Pasan los días, vienen los resultados. Primer lugar, se obtuvo un premio de anatomía que se daba al mejor estudiante en anatomía ahí. Y todo el mundo quedaba muy sorprendido. Y él no estaba tan sorprendido porque sabía que era muy malo para responder exámenes convencionales, pero era muy bueno para contar lo que sabía, ¿no? Claro. Y esa es su empatizar, personalidad, sobre ¿no? todo con la gente, ¿no? Esta carta famosa que se hizo viral en redes y que tenía que ver con cómo vivir una enfermedad, cómo rodearse con la familia y con pues, lo que es el entorno de lo que pasa. Y bueno, luego estas cosas en redes nunca sabes si son literalmente palabra por palabra lo que puso él, pero sí también le concibió como un matiz muy humano en gente joven que no lo conocía por haberlo leído, sino como de quién es este personaje, y a partir de ahí también enganchó a mucho público que de otra manera no lo habría Es fascinante. alcanzado a ver. Sus libros son muy entretenidos y siempre son muy interesantes. Y era un hombre lleno de gratitud y un gran humanista, yo creo. Sí, ahora, yo creo que una gran importancia, la acabas de decir, es la recuperación del relato médico. ¿Sí? Es decir, tiene mucho que ver con la manera de escribir. Es realmente delicioso. Yo he leído muchos libros, mi hija también, mi esposa, porque no es una cuestión solamente de, digamos, de la atención al tipo de enfermedades, sino de meterse en eso. La famosa, es muy famoso aquel el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Sí? Que era eso, realmente. Que no es porque la haya querido confundir o porque su esposa haya tenido el ala ancha, ¿sí? Sino porque tenía un problema neurológico que lo hacía confundir. Sí. Ahora, yo estoy muy contento de que uno de nuestros grandes médicos también en el área de neurología, Jesús Ramírez Bermúdez, ahora ha escrito textos y está en acción, digamos, con artículos sobre esto. Él es hijo de José Agustín, ¿sí? Fue director, digamos, de psiquiatría en el Instituto de Neurología, y tiene esa, digamos, esa impronta. Yo creo que la presencia de Oliver Sacks para él ha sido un buen empuje, ¿sí? Para decir, bueno, aquí está la permisibilidad, aquí también hay un mundo donde se puede desarrollar Y entre los médicos mexicanos notables también está Francisco Cruzzi, tiene un segundo nombre. González Cruz. Sí, González Cruzzi, que es buenísimo y que también es un gran narrador. Sí, es muy buen narrador. Está bueno que también en la medicina haya ese vínculo un poquito con un vocabulario que lo haga más, porque estamos acostumbrados a cosas muy académicas, muy técnicas, y bueno, pues hay grandes escritores. Y sobre todo está bueno que haya médicos humanistas. Sí, bueno, yo creo que los médicos en general antiguamente eran mucho más humanistas y como dirían en la India, también esto de que haya estado rodeado desde niño de médicos y hermanos y papás y todo esto, como dicen en la India, esto te genera una formación muy temprana, muy temprana de las interconexiones de una función profesional con muchos otros ámbitos que no nada más son la especialización, ¿no? Sino que conectan humanísticamente. Que uno pueda leer los libros de Sacks. ¿Cuál es la actitud para leer los libros de Sacks? Ser paciente. Irlo leyendo poco a poco, con calma, disfrutando. Enterándose, Esa es la actitud. Esa es la actitud. Exactamente. Bueno, Exactamente. nuestra dichosa palabra del día de hoy es incumbir, competir, concernir, corresponder, tener una cosa, relación o aplicación con algo o con alguien. Tocarle a alguien una función o un papel, hablando de funciones, que se expresa. Verbo con la letra favorita de Laura García. Y tenemos, Ay, solo hay Eduardo, 27, no se preocupen, es una de ellas. Y bueno, tenemos dentro de esta magnífica colección de opúsculos del Colegio Nacional, la herencia léxica del español de México de nuestro querido contertulio de la barra de letras, Luis Fernando Lara. Un gran libro.
Porque siempre es buen tiempo para leer a Sor Juana Inés de la Cruz, pero ahora, en Navidad y en vacaciones más aún, Antología Poética, una selección e introducción de José Miguel Oviedo, del sello Literatura Alianza Editorial, y bueno, porque la 10ª musa siempre tiene que estar, por lo menos en los propósitos de final de año. Y está padre que lo publique también Alianza, no conocí esa antología. Y tenemos de Juan Villoro La utilidad del deseo, me da muchísimo gusto, celebro porque este libro, entiendo que además Juan, bueno, pues la utilidad del deseo, la gran cosa, no voy a llenarlo de elogios porque no es necesario, léanlo. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País, revista con la que siempre me sentiré muy unido. Bien, vamos con una cortita y bueno, aunque nos quedemos muchos, en la próxima sección podríamos continuar. Nos pregunta aquí, no sé qué tanto podríamos decir, Mateo de Oaxaca, si podríamos hablar de la palabra catsup. Catsup. A mí me gustaban los huevos estrellados con catsup. A ti lo que te gustaba de la palabra era comértela. Fíjate que podríamos empezar incluso por la ortografía. Catsup se puede escribir de 3, 4 maneras diferentes según se vaya uno a la marca registrada o a la adaptación de la palabra original, que fue la que nos dio lugar a esta salsa de tomate, que hoy en día se hace con vinagre, con diferentes especias, pero que antiguamente, y el origen está se cree en una isla china. Los tiempos y la geografía son un poco confusos, porque sí se sabe que es en Asia, en Oriente, pero de cómo fue llegando o quién tuvo la idea original es raro, porque era una manera de preparar una salsa de pescado que podría ser en escabeche o picante, era una serie, y esa era la palabra original, que también puede venir o del malayo o del chino, en una de sus vertientes, porque el chino tiene muchos dialectos, que podría ser algo que sonara a ketchup o caochiap. Y que es tal cual salsa de pescado, con la que se acompañaban la carne o el pescado, y que no tenía tomate. No tenía nada que ver con el jitomate, eso fue una invención de después, porque no se sabe si de Malasia pasó a Indonesia o de China pasó. El caso es que los ingleses... El tomate es de aquí. Los ingleses llegaron a Indonesia y agarraron esta palabra que ya estaba un poco deformada, ya estaba como más ketchup. Y ellos, que en el siglo XVIII andaban por ahí con sus barcos y sus mercancías, se la llevaron a Inglaterra y ahí, digamos que le añadieron el jitomate. ¿Quién le añadió el jitomate o cuál es la salsa que hoy conocemos como ketchup? Yo, por ejemplo, como soy de España, digo ketchup. Aquí en México se dice más catsup. Catsup. Y se puede poner o con tilde, catsup y ketchup, o sin tilde, si uno la quiere mantener como original. Y bueno, pues a finales del siglo XIX, el famoso Henry Heinz, que luego dio lugar a la marca Heinz & Noble, que todo el mundo ubica bien como en esa marca de las botellas de catsup, que si no podemos decir marcas comerciales, estamos incurriendo en cosas horribles. Podemos. Pero bueno. Además es Navidad, todo el mundo va a ir a comprar en este instante todo lo que debería poner catsup al pavo, no lo hagan, niños en casa. Intenten evitarse la indigestión. El caso es que él lo que hizo fue utilizar primero jitomates frescos y luego ya los jitomates en vinagre, que es como ahora nos llegó la receta. A finales del siglo XIX, la empezó a comercializar. Él tenía una serie de productos envasados y demás, pero fue tanto el éxito de esta salsa con la que se acompañaba. En ese momento era carne y pescado, pero bueno, hoy en día son las papas fritas y es el huevo frito. Hasta y los es hot el cakes arroz. he visto que le ponen. Híjole, Sí, es una bendición de Dios, hardcore. porque Hot dogs, si el niño no hamburguesas, quiere comer pues ya. algo, le pones catsup y se lo vámonos, come, ¿sí? se lo Sí. come. Y Pues es que la es pura famosa azúcar. botellita, sí, es bastante poco saludable la receta, entonces uno se la puede... Pues porque tiene bastantes especias y... Azúcar. Ahora Especies no depende de tienen nada las malo, marcas ¿no? también, ahora pues hay ya Exacto, marcas la seguramente original es la de sí. Ketchup, que es la que hizo esta marca y que fue la que patentó la botellita famosa en el 1900. En el año 1900 ya estaba esta botellita, ahora ya hay botellas de todo tipo de cristal, pero esa original era... Esa marca, si puedo decir plástico. algo sobre esa marca Sí, que claro. ya mencionaste y yo no voy a repetir. No te la comes. Había leído que creo que en Israel le quitaron hasta el permiso para decir que era catsup lo que vendía, a pesar de ser la original, porque no tenía la cantidad suficiente de
tomate. Tomate, Incluso en México hay una norma mexicana para la catsup, que creo que marca algo así como el 12, 15% de tomate. Y la mayoría de no las marcas llegan que se a venden esa en México cantidad. no tienen esa cantidad de tomate. O sea, te estás Son puros comprando tu químicos. salsa de Salsa. tomate, tiene 5% de tomate, está llena de espesantes, colorantes, Exacto. azucarada, azúcar sobre Y todo. ahora que a pasto. dijiste la catsup, eso también es otro tema de gramática, que es un sustantivo común, es decir, sea, se puede decir la o el, pero es la dependiendo si salsa, es el ¿no? producto o la salsa, depende de lo que hagas, La es como salsa, la ¿no? sartén, el sartén. O sea, ¿sí se llega a usar como masculino el catsup? Sí. Yo Sí, no sé. En México no, pero en otros- digamos que en otros países hispanohablantes sí, igual que la ortografía, pues no tiene por qué ser siempre catsup, pero salud. Y provecho. Bueno, nos no es tenemos como que para ir Navidad la catsup. a No, una- no, nada navideño, así que no. Sí, es a una pausa póngale al favor. y a lo mejor nos tocan otras respuestas más navideñas, pero está bien para contrastar, hombre, la catsup. Hola, soy Alexis Escamilla Fernández, estudiante de danza clásica. Soy Nicolás Garrido, soy gilofonista. Soy Magdalena Rosensuay, restauradora de profesión. La dichosa palabra es uno de mis programas favoritos. Un saludo a la dichosa palabra. Felicidades a la dichosa palabra. Te mando un saludo a la dichosa palabra y felicidades por sus 15 años. Pues henos aquí, como dirán los Reyes Magos próximamente. Unas semanitas. En unas semanitas. Hasta que se te hizo Sí, decir la hasta que famosa se me hizo frase. decir más cerca. Todo el año esperando. Oye, Laura quiere añadir algo sobre la catsup. La muy catsup. gracioso. Sí, henos aquí. A mí sí me gusta la catsup, pero A algo mí quiere también. añadir. Como tú decías, como un hot dog sin catsup. Hot dogs en catsup, es como un amigo sin hermanas. Sí, y hamburguesas. Bueno, No, vamos, pero quiero saber catsup, del cantante las Tomatito. catsups A ver. eran unas cantantes que no sé si la gente ubica, pero seguramente ubican su único éxito que tuvo, que es la Cereje, esa gran canción que las hizo famosas. Y que no significa ricas. nada la palabra. Pues pero suena- hay gente que la ha visto hasta mensajes satánicos subliminales. El caso es que lo que me hizo mucha gracia, o lo que les hizo también muy famosas, aparte del ritmo, era que eran las hijas del Tomatito. El Tomatito era un cantante de flamenco bastante famoso y sus hijas, que eran 3, y que luego se fueron por la rama del pop, eran las Catsup. Y nos Claro, hicieron las bailar hijas bastante. estaban los Porque eran tomatitos hijas muy del tomatito. contentitos. Tú decías Ay, que qué porque se bonito. habían Estaban los extinguido, tomatitos muy contentos. porque se habían echado a perder. Cuando llegó el verdugo. Ese era un comercial de una Hacer salsa los de esas. jugos. Sí, sí, Y tú sí. querías añadir No, yo algo, nada más Pablo. quería decir que la probabilidad de que tenga todavía menos tomate es cuando la salsa dice salsa tipo catsup. Algunas dicen salsa catsup. Cuando es tipo catsup es que realmente quizá contenga restos microscópicos de tomate. Sí, ahora, eso que acabas de decir de salsa catsup, ¿alguna vez se acuerdan que hablábamos de los tautónimos, que eran como repetir la palabra, decir salsa ketchup, cuando ketchup en su origen es una salsa? es una salsa, es redundante, nada más que, bueno, pues se dice para entender y para ubicar, porque Pues sí, nadie porque- sabe chino mandarín como para Pues no, ubicar si Sí, el sí. ketchup, No, bueno, pues es salsa como de decir pescado. almohada, no digas almohada, di mojada, porque al es la almohada. La. Pero bueno, en este programa hemos ¿Qué tal hablado si de ese vamos a fenómeno. otra pregunta antes de que nos saquen el catsup, los Productores. productores? ¿No era el mole? El mole, en mi época era el mole, la sangre era el mole, pero ahora como hay coloradito, amarillito y todo eso, pues ya no vale eso. Sí, no, pues en las películas. Ruger F pide que hablemos sobre los beatniks, no los Beatles, los beatniks. A Los ver quién comienza. beatniks. Bueno, los beatniks, bueno, la palabra beatnik es un invento de un periodista. Es un invento de un periodista y originalmente, como a los impresionistas, fue una manera de criticar y burlarse de la llamada generación beat. La generación beat, podríamos decir en términos generales, que es como la generación previa, posterior a la Segunda Guerra Mundial, los que no tuvieron la oportunidad de pelear en la guerra o que tuvieron la fortuna de no hacerlo y que terminando la guerra sus papás pues adquirieron un sentido de conservadurismo ante el cual se rebelaron esos jóvenes. Y pues podríamos decir que se dio fundamentalmente en la década de los 50 y que
está identificado con algunos grandes personajes que estaban orgullosos de ser la generación beat de golpe, ¿no? De beat de pa, 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 ¿no? La generación beat. Y esta generación beat pues, se identificaba con cierto rechazo al capitalismo, al materialismo, una búsqueda de lo interior, un acercamiento a Oriente. Estoy hablando de los 50 antes del periodo hippie, antes de la época hippie, que sería la conclusión o la transformación de la generación beat, ¿no? La época de la contracultura, diríamos, tendría sus raíces justamente en los 50 en la generación beat, y los mismos Beatles, pues por supuesto se llamaron Beatles porque nacieron en esa época de la generación beat. Los grandes poetas que identificamos como la generación beat, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, En el Camino, esa famosa obra que se volvió casi el manifiesto de la generación beat, William Burroughs, y por supuesto Bob Dylan, los Doors, etcétera, que se iniciaron en esa época. Pero este periodista norteamericano criticó a la generación beat y les puso los beatniks, utilizando un referente al Sputnik, que el Sputnik, recuerden ustedes que fue este satélite ruso que salió en 1957, ¿no? En 1957, en la segunda mitad de 57, y que el Sputnik pues, se identificaba con la competencia, la guerra tecnológica contra Rusia, y lo que quería decir era que la generación beat era tan antinorteamericana que probablemente tenía un tufillo socialista, un tufillo comunista que venía de Rusia, y por eso les puso los beatniks, haciendo juego con la palabra Sputnik. Pero estos señores pues realmente generaron muchos de los parámetros de referencia de lo que después se llamó la contracultura, el New Age, o sea, el vagabundeo, las drogas, la liberación sexual, la perspectiva feminista, la guerra contra el trabajo, contra la necesidad, contra el ahorro, el sentido del gasto, del goce, del juego, está muy ligado a la generación beat. Pero al final las dos palabras, aunque una era crítica y aunque a ellos no les gustaba, las dos palabras terminan por identificarse, y después hasta los libros, los documentales y todo, casi generó que beatnik y generación beat fuera casi lo mismo, fueran sinónimos. El beatnik era un poquito peyorativo, como lo marcas, ¿no? Porque era la Beat Generation. Y ahí yo creo que hay una importancia en su poesía, porque es una poesía muy desenfadada. El poema Aullido de Ginsberg es un poema realmente muy interesante, muy fuerte, premeditadamente descuidado. A una cosa que nunca le vas a encontrar a un poeta beat es una rima. Sí. Es como si fuera algo una de forma la época clásica, de Longfellow, ¿no? ¿Sí? Y Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, muy bien traducidos todos ellos por Marcelo Cobian, una editorial argentina que ahorita no me acuerdo, pero yo me acuerdo hasta de la portada. La estoy viendo ahorita, la portada de los libros, pero no la pueden ver ustedes porque es acá imaginaria, ¿sí? Es en el recuerdo. Son poetas muy interesantes. Quién sabe su influencia, si haya beneficiado o no a la poesía, porque muchos la tomaron por el lado del facilismo, es decir, yo puedo escribir lo que sea, puedo ser bien prosaico, puedo poner una cosa y luego otra, puedo ser disruptivo con el chiste es que sea imprecativo y un poco gritón. Y eso de gritón no está mal porque los beat devolvieron cierto carácter oral a la poesía, claro, en el sentido de los recitales de carácter colectivo que hacían. Cuando, por ejemplo, México ahora pensamos en la poesía en voz alta de la Casa del Lago y los festivales y los raperos y todo esto, tiene que ver con las lecturas de la poesía oral, con el regreso a una poesía oral en grandes auditorios, un poquito tipo rockeros, pues, ¿no? Claro, claro. Aquí vimos a Allen Ginsberg, se hacía acompañar de un pequeño como acordeoncito, ¿no? Sí. Ah, sí, tocaba. Sí. Sí, porque hubo mucho vínculo con el jazz también, claro, con el jazz, el empaparse con el jazz y el rock. Sí, obviamente hay
piezas literarias muy notables en esta generación, como en cualquier otra generación y movimiento, o prácticamente en todos los movimientos literarios que recordamos, ¿no? No quiero demeritar eso en lo más mínimo, pero sí quiero poner sobre la mesa un tema interesante, que es el tema como de la rebeldía, ¿no? Y yo creo que lo importante también es pues, aprender de la experiencia. Ellos mismos empezaron a tener enormes conflictos, digamos, al rechazar el statu quo. O sea, la idea era rechacemos todo lo que está establecido, y pues está muy bien, porque lo establecido está muy mal muchas veces, o casi siempre, o sigue estando muy mal, y hay que rebelarse contra lo que está mal. Pero a veces el riesgo también es que en la rebelión es muy fácil rebelarse contra lo que está mal, pero lo difícil es hacer las cosas mejor. Lo menciono simplemente por esto. De entrada, el nombre beat también ellos mismos sabían que tenía que ver con el beatdown, con el que había sido golpeado por la vida, con los que habían sido, se identificaban, como dijo Germán, con los vagabundos, con los homeless, con los que no tenían casa, ¿no? Los marginados. Hasta esa influencia está hasta en la famosa canción de Bob Dylan, ¿no? Que se siente no tener ni casa, ni hogar, ni nada, pero también tenía que ver con algo que decía Ginsberg, que era la beatitud. Incluso en español se conserva beat y beatitud en inglés, ¿no? Sí, también tenía que ver, veían en estos vagabundos como una especie como de santos, como al santo bebedor de Joseph Roth, ¿no? Y se identificaban con estos como si hubiera una pureza. Hubo muchísimas discusiones, al igual que contra los surrealistas, entre quién era auténticamente puro del movimiento y quién no. Era como una escuela ahí donde estaba todo eso. Pero bueno, yo insisto en que hay que aprender de ellos, porque pues, su identificación con los homeless y con los drogadictos y con los criminales los llevó incluso, pues eran realmente delincuentes, gente como Burroughs, como Kerouac, sí. El famoso Lucian Carr, que asesinó a Kammerer, que fue quien lo presentó a Burroughs con Ginsberg y con todos los demás. Pues, o sea, uno asesinó al otro en defensa propia, aparte de que obviamente Burroughs mató a la esposa. Yo lo que creo es que hay que aprender de ese movimiento de rebelión. Sí, sí, así es. Bueno, vamos con la dichosa palabra. Están cortando. ¿Perdón? No, que ya, siga adelante. Incumbir, competir, concernir, corresponder, tener una cosa, relación o aplicación con algo o con alguien, tocarle a alguien, ese de tocarle, una función o un papel que se expresa, verbo que tiene una de las letras favoritas de Laura García, de las cuales hablamos el mes pasado. Okay. Sí. Bueno, Laura. Una historia fantástica de Giacomo Mazzariol, Mi hermano persigue dinosaurios, es la historia de Gio. Gio es el propio, digamos, el autor que escribe la historia de su hermano, que nace con síndrome de Down después de anhelar muchísimo un hermano para poder jugar con él. Bueno, pues Gio nace con un cromosoma de más y al principio ya como no entiende bien cómo jugar con él, cómo tratarlo, y termina siendo una persona especial que irradia felicidad y sonrisa a su alrededor. Nube de tinta es el sello de Random House que estrenó John Green, que todos conocerán por un montón de bestseller que ha tenido, pero que pues, hace como historias para todo tipo de público, para todas las edades, y la verdad es que esta en concreto es una gran historia. Y tenemos un libro muy peculiar, La invasión de los marcianitos. Lo dije bien, de los marcianitos, de Martin Amis, que tiene una introducción de Steven Spielberg. Es una cortesía, lo voy a decir con prisas porque así debe ser, de Malpaso. Y de Bonilla Artigas Editores, Exploratrices Europeas, relatos de viaje a México en el siglo XIX. Esta obra es de Nora Marisa León Real Méndez y Blanca López de Mariscal. Bueno, nos vamos a un corte y en un momentito venimos, ¿sí? Hoy me gustaría recomendarles lo que para mí es un autor de cabecera. Un libro que yo recomendaría leer cada noche antes de irse a la cama. Soy feliz, no me preocupo, soy yo quien preocupa al mundo, de Jimmy Liao, un taiwanés de unos 50 y tantos años que era publicista y que un día decidió ilustrar sus propias historias. Que además tiene otra vez una manufactura deliciosa,
nos habla un poquito sobre las preocupaciones. Es un catálogo de angustias, de tristezas, de cosas que no nos hacen felices. Y de la mano de un niño nos dice que en realidad no son para tanto, que eso nos obstaculiza para tener una vida feliz. Y esto debería ser un recordatorio para todos de cosas obvias. Una manera deliciosa de hablar de las crisis, de las cosas feas del mundo, pero sobre todo una invitación para la lectura compartida y para conversar con los que tenemos alrededor. Así que yo les recomiendo esto para que no se preocupen y sean muy felices, porque en realidad no vale tanto la pena. Aquí estamos y seguimos en la dichosa palabra, minutos finales antes de la Nochebuena. Así que para que sea buena vamos a darles ya la respuesta. No es que nos vayamos, pero para que no se nos junten, estábamos preguntándoles cuáles son los 3 espíritus o fantasmas que visitan a Ebenezer Scrooge, anunciados por el fantasma de su antiguo socio. Eran 3, el espíritu de la Navidad, o el fantasma de la Navidad del pasado, el espíritu de la Navidad del presente y el espíritu de la Navidad venidera o del futuro. Esos eran los tres fantasmas que visitaban a Scrooge y que era nuestra pregunta en redes el día de hoy. Todo eso en canción de Navidad, obviamente. Claro. Dedíquense. Pónganse a leer y a cantar, porque aquí vamos a seguir hablando de ni más ni menos que alguien que nos pregunta, Armando Quirarte, que hablemos de Miguel Ángel Asturias. Yo creo que es bueno hablar de Miguel Ángel Asturias porque muchos de los autores de esa época ya no se leen. Es decir, la cuestión de la emergencia, en el sentido de emerger, de las novedades, hace que el mundo narrativo olvide grandes obras, grandes pilares en cuanto a estilos y todo esto, ¿no? Es que es el caso de Miguel Ángel Asturias. Sí. Asturias, que ganó el premio Nobel en 1967, según dice Google. Y la academia. Bueno, sí, también ellos, sí, pero yo lo vi en Google. Es un escritor para mí muy bueno, muy interesante. A mí lo que más me gusta de Asturias es precisamente lo que le dio fama, que son sus leyendas de Guatemala. Leer las leyendas de Guatemala es una lectura que incita incluso a bailar, ¿sí? Uno lee la leyenda de Matachines y comienza hasta a llevar el ritmo. Hay un manejo rítmico, un manejo de imágenes, verdaderamente una gran prosa poética. Asturias escribió Clarivigilia Primaveral, otros libros de poemas, Tecunumán es uno de los más famosos. Y una cuestión que hizo su estilo es que colaboró en la traducción al español de una traducción que se había hecho del Popol Vuh. Ajá. Y usó muchos de los recursos del Popol Vuh para ir creando su estilo. Entonces, es muy curioso porque, igual como en la novela indigenista, que no está escrita por indígenas, sino por clase media intelectual, la impronta, la manera de hablar de, no sé, sus indígenas en, por ejemplo, Hombres de Maíz, que es una novela que va dirigida hacia este mundo, es una novela, es un formato que se ha ido manejando y repitiendo, hasta puntos extraordinariamente interesantes y actuales. Por ejemplo, el subcomandante Marcos, cuando hacía sus comunicados firmados por él, ponía su estilo desenfadado, jugando, un poquito copiándole a Monsiváis, pero cuando hacía los comunicados haciendo como que los firmaban los indígenas, usaba el estilo de Miguel Ángel Asturias. ¿Sí? Un estilo de repeticiones, una serie de, digamos, de retórica que viene del Popol Vuh. Y que viene de algo oral. Sí. De una cultura oral más que escrita, ¿no? Pero que ya fijada en términos, digamos, de escritura, está en las traducciones que tenemos al español del Popol Vuh, que hay algunas magníficas, ¿no? Pero entonces a ti Leyendas de Guatemala te gusta, a ti Leyendas de Guatemala te gusta más que El Señor Presidente. Sí, El Señor Presidente. Hombres de Maíz, que son las novelas que suelen recomendarse de Miguel Ángel. Sí, a mí también me gusta mucho más estas novelas que yo creo que gracias al Premio Nobel hicieron que Miguel Ángel Asturias se volviera la plataforma ante el mundo
para que el mundo en general se pudiera sumergir un poco en el universo mental de los descendientes de los pueblos originarios de América, ¿no? Yo creo que es el primer contacto del mundo con ese universo mental. ¿Él era guionista o tenía algo que ver con el cine porque fue presidente del Festival de Cannes? No sé. Alguna vez. Eso sí. Entonces, eso Yo su vida, digamos, cinematográfica nunca la he oído, pero nunca he averiguado mucho la vida de Miguel Ángel Asturias. Hay un libro verdaderamente espléndido de Luis Cardosa y Aragón, uno de nuestros grandes poetas mexicano-guatemaltecos, que es precisamente sobre Hombres de Maíz. Es un enorme elogio de Hombres de Maíz, y así como hay algún título crítico, que hoy se me va el nombre, que explica el Ulises de Joyce y que Borges recomendaba diciendo que era mejor leer la crítica que el libro. Igual leer el libro de Cardosa de Aragón sobre Asturias es muy emocionante, es la gran cosa, ¿sí? Yo creo que la atención hacia el mundo indígena vino por novelistas anteriores. La novela indigenista en la cual contribuyó, por ejemplo, Rosario Castellanos. Sí, claro. Tiene una datación un poquito anterior a Asturias, pero Asturias, con el Nobel, como tú lo dices, o sea, los Nobel sirven para abrir panoramas. Sí, claro, yo por eso no decía que hubiera sido el primero, sino él fue, no el primero, pero al ser el Nobel y haber escrito ese tipo de literatura y tratarse de sumergir y de volver a valorar ante el mundo ese universo mental y cultural, pues lo llevó a muchísima gente, digamos, de África, de Europa, etcétera, que no tenía la menor idea, ¿no? Él vivió, de hecho, en varios países. Él vivió en París? ¿Él vivió en París? Bueno, de hecho, no sé por qué está enterrado en Père Lachaise cuando él murió en Madrid. Ahí sí, el brinco que dio. Él fue embajador. Tenía un departamento en París, en Francia. Pero no murió ahí, murió cuando vivía ¿En Madrid? Pues se lo llevaron, porque a lo mejor ya habían comprado el nicho. Por cierto, ya que es Navidad, yo quisiera recomendar como obsequio de Navidad de estas fechas a otro guatemalteco mexicano que era el gran Augusto Monterroso. Que además del dinosaurio tiene más cosas. Maravilloso escritor. Bueno, vamos creo al final. Se nos está acabando la noche de paz, la noche de amor, pero mira, hay que darla. Pero mira cómo beben los peces en el río. Y como decimos aquí, la dichosa palabra: incumbir, competer, concernir, corresponder. Tener una cosa, relación o aplicación con algo o con alguien. Tocarle a alguien una función o un papel que se expresa. Es un verbo que tiene mi letra favorita. Eso. Contiene la ñ y es atañer. Esa era la dichosa palabra de esta noche. Es una chulada de palabra. Nos atañe a todos. ¿Atañer como verbo? Nos atañe a todos. Yo te ataño, pero la gente tú cree muchas veces que se dice atañir. Atañir. No, es atañer. Atañer. Pues ahora sí, corran a reunirse con sus seres queridos, con sus familiares, pero sobre todo vuelvan. Germán Ortega, Pablo Bullosa, Laura García, Eduardo Casar. Noche de paz, noche de amor, y tengan una muy, muy feliz semana de Navidad. Aquí Feliz nos esperamos Navidad el próximo sábado, todavía habrá mucha más dichosa. Feliz Navidad. Feliz Navidad.